Hola, finalmente llegamos a un género que es posterior a los géneros narrativo, lírico y dramático, pues se da de forma más contemporánea y es muy conocido por nosotros en los espacios académicos, el género didáctico, el género más propicio para los espacios académicos o educativos. Los elementos del género didáctico, su finalidad, la divulgación, los recursos y el lenguaje. La finalidad tiene que ver con el objetivo que se marque cada uno de los escritos que se hacen desde un punto de vista educativo didáctico o de investigación. La divulgación tiene que ver con el alcance. El género didáctico pretende igualmente divulgar o dar acceso a todas las personas a información técnica, científica y específica de temas mucho más avanzados. Los recursos de los cuales se vale el género didáctico van desde la filosofía hasta la ciencia e incluso la expresión artística. Y el lenguaje específico siempre es un lenguaje técnico o un lenguaje que requiere de alguna forma conocer los temas antes de leer o de enfrentarnos a un texto del género didáctico. Los subgéneros del género didáctico, el ensayo, la biografía, el informe, el artículo y la tesis, todo parte desde el subgénero disertación. Una disertación como tal no es necesariamente un escrito complejo, pero tiene que ver con la opinión o con la argumentación desde el punto de vista del autor acerca de un tema en específico. El ensayo viene de esa disertación donde se plantea desde una tesis, unos objetivos que se tratan de desarrollar a lo largo del ensayo y se argumentan basado en otros saberes y en otras tesis o otros ensayos de los cuales realiza una búsqueda el autor. La biografía tiene que ver con las vivencias personales, pero una biografía desde lo didáctico tiene que ver con una narración biográfica que sirve de base para una investigación o para un tratado social. El informe tiene que ver o está basado en tomar la información o en tomar datos y conjugarlos en un escrito complejo para dar una conclusión. Un artículo, ahora lo conocemos como artículo investigativo o artículo de investigación para revista o paper en inglés, se realiza a partir de una tesis. El artículo conjuga los elementos más atractivos, los elementos que se encontraron como conclusiones y los elementos que se encontraron a partir de una investigación compleja. Si un investigador realiza o hace su quehacer con todos los elementos y todos los datos de su tesis, toma los resultados de esa tesis y los conjuga y los articula en un artículo de investigación para dar respuesta a alguna necesidad científica o alguna necesidad investigativa que tengan dentro del rubro académico. Y la tesis, siendo el más complejo y el más extenso, lo conocemos como la vía usualmente para graduarnos de una carrera o de un posgrado y tiene que ver mucho más con una forma compleja, completa y muy recursiva de solucionar un problema humano. Recordemos que la tesis parte de consolidar un problema al cual se le requiere dar una solución. Y todos los elementos que le darán solución a esa tesis de forma textual o de forma literaria se conjugan dentro de ese escrito.